Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por el día de hoy, su presencia. Hoy vamos a analizar un tema muy trascendental. Hoy que estamos hablando de que ya los datos se han convertido en esta parte estratégica de cómo vemos las decisiones dentro de nuestras organizaciones, mucho más encaminados a lo que nosotros estamos haciendo en el sector bancario y asegurador. Para nosotros como IPBF es un gusto, es un verdadero honor el día de hoy tenerle presente a Alex Pérez. Ya les voy a presentar. Regálenme un minuto porque lo que quiero es contarles un poquito qué es lo que vamos a conversar, qué es lo que vamos a ver. Ustedes, quienes asisten a este tipo de eventos con los que nosotros trabajamos dentro del IPBF, saben que a lo largo de estos casi 45, 50 minutos que tenemos trabajando, que estaremos trabajando con Alex Pérez, vamos a tener la posibilidad de aprender un poco más sobre cómo la correlación y la regresión está aplicada en el contexto del riesgo de crédito. Todo esto con ERE, vamos a trabajar con un ejercicio práctico. Alex nos va a llevar de la mano en cómo podemos hacerlo y les vamos a enviar todo el material, más aparte de eso, el ejercicio y la librería de ERE, para que ustedes puedan también aplicarlo en cada una de sus organizaciones. Ahora sí, quisiera presentarles. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Alex Pérez Tatamuez es parte del staff académico del IPBF de los docentes. Alex ha colaborado como consultor senior analítica de datos en banca y en seguros en Equifax Ecuador. También ha sido parte de BI Science, consultor estadístico, y ha venido trabajando también como profesor en la Escuela Politécnica del Nacional. En conjunto con Alex, la idea, como les contaba, es trabajar a lo largo de estos 45 minutos en este aspecto tan trascendental para quienes estamos en banca y en seguros, en el uso y la analítica de datos. Alex, bienvenido. Buenas tardes. Estás en mute, Alex. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, sí. Hola, Alex. Vamos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Diego, por la presentación. A todos igual, gracias por sumarse. La idea justamente es poderles presentar, ¿no es cierto?, cómo desde la parte técnica sumamos para, obviamente, generar datos relevantes para la toma de decisiones ya como tal desde las áreas de negocio, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, si gustan, vamos ahí avanzando. Creo que sí, Alex. El escenario es todo tuyo, yo estoy tras bambalinas y estamos al aire. Gracias, Diego. Bueno, entonces, justamente si vamos aquí avanzando, ¿no es cierto? La idea de este webinar era poder plantear cómo la correlación y la regresión, que son dos herramientas básicas y a la vez clave, ¿no es cierto?, dentro del análisis de datos y de la parte probabilística como tal, nos ayudan a generar soluciones que permiten tomar, obviamente, decisiones, en particular sobre las áreas de negocio, ¿no es cierto? Nos vamos a centrar mucho en la parte de banca y la idea justamente es poder identificar cómo utilizamos estas herramientas dentro del negocio y poderle sacar provecho, obviamente buscando, ¿no es cierto?,
la identificación y aplicación adecuada como tal de estas metodologías. Vamos a hacer una revisión básicamente de un contexto, analizar el ciclo de vida del crédito, dónde son útiles estas herramientas durante el ciclo de vida del crédito de una persona. Vamos a hacer una introducción sobre las principales fuentes de información crediticia que prácticamente con las que disponemos o podemos, en este caso, trabajar. Vamos a hacer una revisión de igual manera de las principales construcciones de variables que generamos dentro del riesgo de crédito, para luego pasar ya ahora sí a cuantificar la correlación y la regresión y cómo estas medidas nos permiten, por un lado, construir soluciones que cumplan los supuestos, que sean válidas, que sean verificables. Y adicionalmente, obviamente, cómo esto va a impactar en el negocio, centrándonos, por ejemplo, en la colocación de nuevos créditos, en el monitoreo, en el seguimiento de un portafolio de crédito de personas o de empresas, por ejemplo. Eso es lo que vamos a chequear. Vamos a revisar el criterio base, ¿no es cierto?, que está relacionado precisamente con medir la correlación entre variables, que es justamente la problemática de multicolinealidad y cómo podríamos, en este caso, abordarla. Y bueno, vamos a cerrar con un ejercicio práctico, básicamente para poder entender estos conceptos y ver cómo en R los podríamos aplicar y los podríamos calcular de una manera sencilla. En cuanto al contexto del ciclo de vida del crédito, ¿no es cierto? En la etapa, nosotros básicamente podríamos dividir a este ciclo en 3 etapas principales. Obviamente siempre hay la interacción entre ellas, pero bueno, podríamos plantear una división de estas 3 etapas partiendo de la originación como tal del crédito. Básicamente, la herramienta principal corresponde a generar una prospección para una nueva colocación de crédito. Obviamente, en esta etapa de originación, cuando buscamos que el cliente, ¿no es cierto?, o que la persona o que el potencial ingrese como tal dentro de nuestra institución con una colocación de crédito, básicamente lo que buscamos es la construcción de scores enfocados en la originación de ese crédito. Obviamente, en esta etapa, prácticamente dentro de la institución tenemos poco o nulo conocimiento del hábito de pago del cliente. No tenemos una métrica exacta de cuál es el riesgo de crédito que podría generar dentro de la institución este cliente. Es por eso que comúnmente en esta etapa es muy útil el uso de información alternativa, ¿no es cierto? Información de tipo geo, información sociodemográfica y la información obviamente del cómo el cliente se comporta en otras instituciones financieras o en otras instituciones crediticias, que en este caso esta información se provee por parte de los buros de crédito, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene un peso muy importante esta data porque nos permite, en función de cómo el cliente se haya comportado en otras instituciones, poder inferir cuál podría ser el desempeño de pago de ese cliente en la institución que está originando el crédito. Entonces, aquí podemos ver unas curvas, ¿no es cierto?, que buscan identificar cómo sería el comportamiento, ¿no es cierto? Por un lado, el conocimiento del cliente, cuando empezamos en la originación es bajo, y conforme vamos avanzando, ya una vez que el cliente se origina, vamos pasando a otras etapas y el conocimiento del cliente, del hábito del pago del cliente, se va interiorizando dentro de la institución. Esto está relacionado básicamente también con el deterioro de pago. Obviamente, mientras el cliente se origina y va madurando, ¿no es cierto?, esa colocación, comúnmente ya con el paso de los meses se empiezan a identificar deterioros o atrasos de estos clientes en estos créditos, lo que implica que en este caso el deterioro de pago también vaya incrementándose conforme el cliente va madurando. Esa sería la relación que se esperaría. Obviamente hay ciertos casos en donde esto podría cambiar, pero básicamente es la relación esperada en un comportamiento en condiciones normales, si lo podríamos decir. Una vez originado el cliente, pasamos a la etapa de seguimiento, ¿no? Aquí ya es importante el tema del monitoreo de ese grupo de clientes, de ese portafolio de clientes, y obviamente la administración como tal de ese portafolio empieza a jugar ya el rol importante, ¿no? Acá ya podemos, en cambio, construir scores de tipo comportamentales o de seguimiento, básicamente con la información que el cliente ya va generando dentro de la institución. Como tal, hay un mayor conocimiento del hábito de pago del cliente con la institución y obviamente toda esta data
interna que el cliente va generando, ¿no es cierto? Los meses que pagó puntualmente, los meses que se atrasó. Esto lo podemos tener de una manera más actualizada por un lado y obviamente vamos a poder medir el comportamiento de pago dentro de la institución para poder inferir el desempeño de pago futuro dentro de la misma institución. Es por eso que obviamente estos scores, estos modelos de evaluación de riesgo de crédito que se construyen en esta etapa son mucho más precisos respecto a un modelo de originación. Finalmente, cuando ya el cliente ingresa, genera atrasos, ¿no es cierto? Pasamos ya a una etapa de recuperación o de cobranza. Como tal, acá ya tenemos herramientas que nos permiten, ¿no es cierto?, identificar aquellos clientes con mayor propensión a generar deterioro o, si lo vemos del lado positivo, ¿no es cierto?, qué tan propenso es un cliente a recuperarse o a ponerse al día cuando ya ha incurrido en default. En este caso, la información relevante que se tiene ya hace referencia a data alternativa como tal y en particular a datos de gestiones de cobranza históricas que le hayamos aplicado al cliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué canal se utilizó, cuántas veces nos contestó, cuántos contactos exitosos tuvimos. Es decir, ese tipo de información que ya analiza como tal resultado de la gestión histórica que le hayamos hecho al cliente es el nuevo bloque de información que se suma al comportamiento interno de pago, a la información de mercado también, para poder construir estos scores ya enfocados en la recuperación de crédito. Estas serían las etapas principales para resumirlas y obviamente, solo por hacer un breve resumen, ¿no es cierto?, cuando en este caso, la información crediticia se condensa desde el reporte como tal de la información, tanto de instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos, también en este caso cooperativas, que serían las reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿no es cierto? Esto permite capturar precisamente esa información de mercado de los dos bloques relevantes de instituciones, no tanto bancos como cooperativas, y esta información comúnmente llega a los reguladores y desde el regulador esta información justamente se trabaja y se comparte con los buros de crédito para poder, en este caso, utilizar esa data de mercado para construir soluciones de riesgo de crédito genéricas o de mercado como tal. Obviamente, dentro de una institución, toda esta información interna, ¿no es cierto?, de cómo el cliente se ha comportado, ya vamos a ver ejemplos de ese tipo de variables, la podemos levantar desde nuestras bases, ¿no? Pero obviamente, como tal, vamos a tener la limitante de que vamos a tener el comportamiento interno únicamente del cliente. Y comúnmente la información de mercado suma, ¿no? Es importante para incrementar el performance y la discriminación de las soluciones para evaluar riesgo de crédito, ¿no? De ahí que la información que proveen los buros es relevante y es importante para poder potenciar nuestros modelos internos o utilizar modelos de mercado para la originación como tal. Y por otro lado, ya la información del sector real, que son aportantes directos al buró tal, identificando, ¿no es cierto?, instituciones de retail, telcos o empresas en general que dan crédito. Esta información no pasa por un regulador particular, sino que se reporta directamente al buró. Entonces, sería parte de cómo funciona el ecosistema del reporte de datos para poder condensar la información crediticia como tal de una persona, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, porque la información crediticia, tanto positiva como negativa de un cliente, lo que nos permite es generar un historial de crédito de la persona, ¿no? Que esto permite poder acceder a mejores condiciones de crédito y poder acceder en principio a un crédito, ¿no? Entonces, es relevante el poder tener este detalle. Ahora, en cuanto a la construcción de variables, nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, en este esquema, cómo construimos información para poder generar un modelo de evaluación de riesgo de crédito. Esto es similar si construimos estos scores de originación que mencionábamos al principio o si construimos un score de comportamiento o de cobranza con datos internos. Obviamente hay ciertos cambios, en particular en la definición de la variable objetivo, pero la información del hábito de pago como tal de la persona lo vamos a resumir en este esquema. Vamos a identificar este proceso de extracción de datos, porque una vez generado esta trama de datos,
podemos construir ya los atributos, ¿no es cierto? Y sobre esos atributos ya poder empezar a medir correlaciones, empezar a construir modelos de regresión contra una variable dependiente, que eso justamente es lo que vamos a revisar en este webinar. ¿Cómo se genera el proceso de extracción? A manera de resumen, ¿no es cierto? En un mes determinado histórico tenemos que irnos en retroactivo. Nos vamos, por ejemplo, 12 meses atrás y nos vamos, solo por poner un dato, enero del 2025, nos vamos retroactivo y tomamos ese punto como tal, como mes de análisis. Y a partir de ese mes de enero 2025, nosotros vamos a levantar toda la información histórica que tenga el cliente desde enero 2025 hacia atrás. ¿Cuántos meses hacia atrás? En este caso, lo tradicional es trabajar con un total de 36 meses, incluyendo el mes de análisis. Obviamente, dentro de una institución, esta información se puede ir más allá, ¿no es cierto?, por el almacenamiento que se tiene de los datos, pero bueno, hay por temas normativos que se acotan a 36 meses de historia, y en particular, en este caso, para los buros de crédito, también se plantea acotar a 24 meses, ¿no es cierto? Entonces, bueno, depende un poco de dónde estemos, qué tipo de información tengamos, se tenga almacenada para poder levantar un histórico que sea relevante, ¿no? Porque el objetivo comúnmente en estos modelos para evaluar riesgo de crédito o probabilidad de incumplimiento de una persona, vamos a utilizar un histórico relevante porque vamos a buscar pronosticar qué va a pasar con el desempeño de pago del cliente en una ventana futura. Entonces, comúnmente se analiza a 12 meses, ¿no es cierto? Es decir, si yo evalúo un cliente acá, me interesa saber si en los próximos 12 meses ese cliente va a generar buen o mal comportamiento para poderlo etiquetar como un cliente de buen comportamiento o de mal comportamiento, ¿no es cierto? Un cliente bueno, un cliente malo. Y aquí empezamos ya a construir en esta ventana de desempeño nuestra variable target o nuestra variable objetivo, en donde catalogamos si un cliente se encuentra o genera un atraso superior a 30 días o a 60 días, ya depende mucho de cómo está la tasa de rodamiento o de tasa de deterioro en la institución, se marca como cliente malo. Caso contrario, como cliente bueno, estas serían las dos categorías base. Ya en la modelización se construyen otras categorías ya para poder diferenciar bien el perfil de estos dos grupos, pero a manera de resumen podríamos plantear de que generamos una variable dependiente binaria donde uno es lo que buscamos identificar, nos interesa marcar o identificar a aquel cliente que va a tener un mal comportamiento después de que le coloquemos el crédito acá, ¿sí? Versus el cliente bueno, que sería el que no ha generado atrasos. Esta variable dependiente binaria construida en estos 12 meses de desempeño es la que vamos a buscar analizar o pronosticar con la información que podamos levantar en esta ventana de comportamiento de 36 o 24 meses según lo podamos, ¿no es cierto?, levantar. Ahora, tenemos una variable target de cliente bueno, cliente malo, y lo que nos quedaría es buscar cómo construir los atributos que pueden ser relevantes para pronosticar al cliente nuestra variable dependiente binaria. Comúnmente la información crediticia, si nos centramos puramente en el hábito de pago, ¿no es cierto?, se puede clasificar en estos bloques de variables. Nosotros en cada uno de estos meses podemos generar o podemos levantar el saldo de deuda que tiene el cliente. Y cuando hablamos del saldo de deuda, nosotros podemos identificar cuál es el saldo que el cliente mantiene al día, cuál es el saldo que ya presenta complicaciones, ¿no es cierto? Es decir, cuál es el saldo que ya empieza a generar morosidad, o generó más bien morosidad, porque esto ya lo estamos viendo en histórico. Y de esta manera nosotros podríamos levantar para el mes de análisis el saldo al día, el saldo vencido. Podríamos también levantar cuáles son los días de morosidad que registró el cliente en cada uno de estos meses. Y si generamos todos esos atributos para el mes 1, podemos generarlos para el mes histórico 1, para el mes histórico 2 y así hasta llegar al mes 35 o mes 24 según nuestro histórico disponible. De esa manera tendríamos información mensual. También podemos identificar, obviamente, a cuántas instituciones financieras la persona les debe, cuántas operaciones de crédito mantiene conmigo, cuántas operaciones de crédito mantiene con el sistema, con el mercado, y todo eso medido para cada uno de los meses de histórico que tenemos acá.
Obviamente, si nosotros vamos a analizar desde la información que se reporta como tal al buró de crédito, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver esto. Quizás nos interesa ver los días de morosidad en tarjeta de crédito o los días de morosidad en microcrédito. Todo eso lo empezamos ya a subdividir por estas dimensiones, como tal el tipo de crédito. Si la información es reportada por un banco o es reportada por una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Para poder diferenciar de dónde proviene, de qué tipo de sistema, si es un sistema regulado o si no. Y también por el tema de las ventanas históricas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos cuál es el saldo vencido en el mes 1 o en el mes 12, son datos muy puntuales que comúnmente no aportan o generan una alta volatilidad en el pronóstico. Es comúnmente lo que se hace hacer es, lo que se plantea es poder trabajar en variables acumuladas para, en lugar de ver el saldo vencido puntual, mejor hacer un análisis de cuál ha sido el saldo vencido en el último trimestre, es decir, en los 3 últimos meses, en el último año, que sería en los últimos 12 meses, y así podríamos generar variables que analizan históricos diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba hace 3 meses? ¿Qué pasaba en el último trimestre? ¿Qué pasaba en el último semestre con el cliente? ¿No es cierto? ¿Cuál fue el saldo promedio vencido? ¿Cuáles fueron el máximo días de morosidad en los que incurrió el cliente en esta historia? En función de ello, generar como tal, ahora sí, una vez construido este set de atributos de este estilo, de este tipo de variables, con estas posibles dimensiones, se genera un abanico enorme de atributos posibles. Y de ahí viene la importancia, ¿no? Por un lado, medir la correlación. Obviamente, si nosotros medimos el saldo vencido de un cliente, probablemente tenga una correlación importante con los días de morosidad que el cliente generó. O también podría darse que en este caso, ¿no es cierto?, un cliente que tenga un saldo promedio de deuda en los últimos 3 meses va a estar correlacionado altamente con el saldo promedio de los últimos 6 meses o del último año, por ejemplo, porque es la misma variable, solo que vista en una historia diferente, ¿no es cierto?, de 3 o 6 meses, por ejemplo. Entonces es importante poder mapear esa correlación porque siempre vamos a tener este tipo de variables que van a cuantificar un perfil parecido del cliente, por un lado atrasos, por otro lado experiencia que tiene el cliente, es decir, cuántos meses lleva ya en el sistema crediticio esta persona, el conteo de obligaciones que tiene o a las instituciones a las cuales la persona les debe. Entonces es importante poder identificar cuál es la correlación y obviamente tomar estos atributos para construir un modelo de regresión que nos permita identificar en función de la data histórica como tal de la persona, logramos pronosticar si va a tener un buen o mal comportamiento en los próximos 12 meses. Ya en la práctica sería, ¿no es cierto? Ahora estamos en agosto y generamos colocación en agosto 2026. De todo esto que se está colocando, nos interesaría conocer cuántos clientes van a generar incumplimiento. Esto lo podríamos hacer mediante el uso del modelo que hayamos construido, que vamos a ver un ejemplo precisamente, y ese modelo lo que nos va a decir qué tan propenso es un cliente que se encuentra en este punto y le generamos una colocación en generar atrasos en los próximos 12 meses y cumplir la definición de ser un cliente de mal comportamiento, de mal hábito de pago. De esta manera identificamos, ¿no es cierto?, dónde aplicar la correlación y la regresión. En este webinar vamos a chequear básicamente dos medidas tradicionales, ¿no es cierto? La correlación, en donde buscamos medir justamente la dirección y la fuerza con la cual dos variables se asocian, ¿no es cierto? Y es importante hacer mención de que, claro, no estamos diciendo que la una causa la otra, que es la conversación típica que ocurre, ¿no es cierto?, cuando hablamos de correlación. Acá simplemente cuando medimos la correlación vamos a poder decir en qué dirección y con qué nivel de fuerza se asocian dos variables. Las dos métricas tradicionales, la correlación de Pearson, que prácticamente esta sí analiza una relación lineal entre dos variables numéricas. Por ejemplo, si queremos nosotros conocer cómo se relaciona el score de crédito de una persona con la relación de su gasto financiero respecto a su ingreso, o cómo se correlaciona su gasto financiero, es decir, la cuota que paga mensualmente la persona con el ingreso que tiene la persona. Entonces, cuando buscamos medir ese tipo de correlaciones lineales, pues usamos el tradicional coeficiente de correlación de Pearson.
Y obviamente esto nos va a servir cuando la relación esperada sea lineal, es decir, ¿no es cierto? Si la una crece, la otra crece en una proporción o en una constante por la variable, cuando las dos variables son numéricas y bueno, tiene una complejidad de que es muy sensible a datos atípicos, ¿no? Si una variable tiene un dato atípico, en particular cuando nosotros analizamos ingresos o cuando analizamos saldos de deuda, es muy habitual tener datos atípicos. Es por eso que necesitamos, ¿no es cierto?, un comportamiento, una consideración particular cuando utilicemos esta variable, perdón, cuando utilicemos esta medida de correlación. Vamos a ver en R simplemente el comando que utilizamos para poder, o la función que utilizamos para poder calcular dos variables, es la función core, y vamos a utilizar el método de correlación de Pearson utilizando las parejas de datos que estén completos, ¿no es cierto? Podríamos tener datos perdidos en alguna de estas dos variables. Vamos a medir la correlación solo de los pares de datos que tengan información en las dos variables a la vez. Y luego, bueno, vamos a plantear en este caso la correlación de Spearman, que es muy utilizada cuando buscamos medir una correlación entre variables ordinales. Sí, ya empezamos a ver ya variables ya de tipo categórico, pero que mantienen un orden. Sobre ese tipo de variables nosotros podríamos plantear la utilización del coeficiente de correlación de Spearman. Es muy útil acá, por ejemplo, nosotros podemos tener variables como tal, nivel de endeudamiento del 1 al 5, y buscamos analizar la correlación entre cliente al día versus cliente con atraso. Vemos ahí un orden que nos serviría para poder justamente cuantificar esa relación. ¿Qué mide entonces la correlación de Spearman? Simplemente una relación monotónica, es decir, si la una crece, la otra también, pero analizando rangos. No analizamos como tal el dato continuo, ¿no? Entonces, si queremos tomar una variable continua numérica, por ejemplo, queremos ver el ingreso, la correlación contra el nivel de endeudamiento de 1 al 5, previamente necesitamos construir rangos como tal del ingreso previo a calcular la correlación de Spearman. Esto en R se calcula directamente, lo hace mediante la misma función de correlación, solo que utilizamos el método de Spearman para este caso, ¿no? Entonces es importante, ¿no es cierto?, poder diferenciar dónde utilizo un coeficiente y dónde utilizamos el otro. Y como interpretación, los dos nos indican esto, ¿no es cierto? Si la relación o el coeficiente nos da cercano a 1, lo que podríamos decir es una relación positiva. Si hablamos de Pearson, es una relación lineal positiva, mientras que si hablamos de Spearman, lo que estamos diciendo es que hay una relación monotónica positiva. Si es -1, en cambio, es una relación negativa, la una aumenta, la otra disminuye. Y si es que es cercana a 0, no encontramos o no identificamos una relación lineal para Pearson o una relación monotónica para Spearman. Nuevamente hacemos referencia a que esta medida simplemente analiza cómo se asocian dos variables, si la una crece y la otra, cuál es su comportamiento. Sin embargo, no implica que la una cause como tal a la otra, ¿no? Entonces, eso es importante poderlo mencionar. Si hacemos un resumen de la regresión, para la regresión nosotros básicamente lo que hacemos es utilizar dos metodologías tradicionales. Por un lado, la regresión lineal múltiple y por otro lado, la regresión logística. Estos dos modelos caen dentro de los modelos lineales generalizados, ¿no es cierto?, dentro de los GLMs. Y por un lado, nosotros buscamos, en este caso, estimar una variable dependiente en función de variables explicativas. Importante, por ejemplo, esto cuando es útil, cuando buscamos generar estimaciones, por ejemplo, del ingreso. ¿Cuál podría ser el ingreso probable de una persona en función de atributos de riesgo o de deuda para poder identificar, ¿no es cierto?, cuál podría ser el ingreso como tal de la persona. Entonces, este modelo nos permite modelizar una relación lineal entre las variables explicativas x1, x2, xn contra una variable dependiente y. Y bueno, buscamos justamente ese resultado que puede ser un número real cualquiera
el método de estimación que se aplica acá es el método de mínimos cuadrados para poder generar la estimación de los coeficientes y con esto poder, mediante esta combinación que se le conoce como predictor lineal de coeficientes y variables, llegar a obtener un dato estimado como tal de nuestra variable objetivo. Útil esto para pronosticar o estimar ingresos como tal de una persona, o montos, por ejemplo, también podría ser interesante, variables que analicen datos numéricos, ¿no? Obviamente, el tema de los supuestos es importante. Vamos a hacer un ejercicio en donde busquemos estimar un ingreso en función de datos de endeudamiento y de hábito de pago. Y bueno, seguro nos tendremos que aplicar una transformación al menos logarítmica de la variable ingresos que tiene un comportamiento, ¿no es cierto?, una distribución comúnmente asimétrica y mayormente concentrada hacia ingresos bajos, ¿no es cierto?, que es la distribución, ¿no?, que se esperaría como tal de el ingreso de las personas. Finalmente, la regresión logística es importante porque comúnmente en riesgo de crédito debe ser que alrededor del 90% de los problemas se resuelvan con esta metodología. Entonces es muy importante porque las problemáticas que se plantean dentro del riesgo de crédito como tal, aterrizando a este, ¿no es cierto?, a este enfoque, básicamente de todas las problemáticas que se plantean, el 90% puede ser resuelto con una regresión logística o con la modelización de una variable dependiente binaria. Y obviamente, si es una variable dependiente binaria, estamos en un problema de clasificación. Podríamos empezar a lanzar la regresión logística como la metodología tradicional y todas las metodologías complementarias, ¿no es cierto?, para poderle sacar mayor performance a nuestros modelos, obviamente yendo hasta los champions models, podríamos allí plantear, ¿no es cierto?, un LightGBM o un XGBoost, que son algoritmos que generan resultados muy interesantes, ¿no? Obviamente pasando por el Random Forest también, que nos genera soluciones interesantes. En este caso nos vamos a centrar en la regresión directamente, regresión logística para pronosticar una variable dependiente 0 y 1 y estimar una probabilidad de que el cliente llegue a tener la categoría 1, que si recordamos era de que un cliente sea malo. Eso es lo que buscamos identificar para poderlos minimizar dentro de nuestra colocación, ¿no? Los parámetros se estiman por máxima verosimilitud, es importante también, y obviamente tenemos algunos supuestos que vamos a ir validando y revisando precisamente en el ejercicio que vamos a ver. Como tal, un problema que suele darse en estos modelos de regresión cuando utilizamos variables que se encuentran altamente correlacionadas es la multicolinealidad, ¿no es cierto? Esto básicamente lo que hace es generar una estimación de los coeficientes y que ese algoritmo que se genere esté mal condicionado. Es decir, si hay pequeños cambios en la data de input con la que estamos entrenando nuestro modelo, podrían esperarse altas variaciones en los coeficientes estimados. Entonces, eso es básicamente lo que nos busca solventar, el poder identificar si hay o no hay problema de multicolinealidad. Y lo que hacemos prácticamente es utilizar esta métrica del factor de inflación de la varianza, el índice de condicionamiento y algunas métricas que mapeamos y que están basadas precisamente en analizar justamente la correlación de las variables explicativas, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, si tenemos variables explicativas que tienen correlaciones altas, 82% en este ejemplo, los umbrales tradicionales que se suelen manejar son del 60%, ¿no es cierto? Si supera más del 60%, puede haber implicaciones o indicios de multicolinealidad, ahí habría que chequear y cuantificar justamente estos valores como tal. El más utilizado, el valor de información, el factor de inflación de la varianza, que se lo cuantifica para cada regresor y consiste simplemente en, para cada variable x1, x2, hacer el cálculo de 1 menos el r cuadrado. El r cuadrado es el coeficiente de determinación de hacer una regresión entre esa variable x1 o x2 contra el resto de variables explicativas. Es decir, para poder calcular cada uno de los factores de inflación necesitamos hacer una regresión de la variable xj contra el resto de variables explicativas. Y calculamos el coeficiente de determinación y tendríamos el factor de inflación de la varianza para cada predictor. Y bueno, tenemos ahí las mejores prácticas que indican que si este coeficiente o si este dato es superior a 5 o al 10, estamos bajo indicios
importantes de multicolinialidad. ¿Cuál sería la solución? Identificar cuál de estas dos variables genera la mayor influencia utilizando métricas como el valor de información respecto a la variable objetivo o la variable target o la propia correlación para variables numéricas, ¿no es cierto? Y bueno, tomar o quedarnos con la que mayor relación tiene con nuestra variable objetivo o nuestra variable target. En este ejercicio práctico que lo vamos a ver a continuación, vamos a hacer un breve resumen de las variables que se encuentran. Es una data simulada de la información tradicional que se maneja, ¿no es cierto?, cuando estamos construyendo modelos de riesgo o información como tal crediticia. Es una data de 50 observaciones y 16 columnas, en donde, por ejemplo, podríamos empezar a ver información como el saldo vencido actual de la persona, cuántas operaciones tiene, cuántas operaciones vencidas ha registrado en el último año, ¿no es cierto?, desde el punto mes de análisis hacia atrás, como lo veíamos en el esquema de extracción de información. Si vemos aquellas que tienen tarjetas, cuál es el porcentaje de utilización de cupo de las tarjetas, recientemente ha aperturado cuántas operaciones en los últimos 3 meses, ha registrado días de morosidad en el último trimestre, a cuántas instituciones les debe. La experiencia de crediticia es importante, nos dice desde cuántos meses el cliente lleva en el sistema crediticio, es decir, analizar cuál fue el primer crédito que obtuvo y cuantificar cuántos meses han transcurrido hasta ahora. Podríamos hablar de una experiencia crediticia con esa métrica. Datos importantes, en particular en los últimos años, ¿no es cierto?, clientes que han accedido a medidas de alivio financiero, también es importante poderlos mapear y poderlos identificar. Y luego ya tenemos información como tal que se provee desde el buró. El gasto financiero de una persona o la carga financiera que tendría una persona, es decir, cuánto aproximadamente la persona paga por obligaciones de crédito, excluyendo, ¿no es cierto?, el gasto familiar o servicios básicos. Solo lo que la persona paga por obligaciones crediticias que mantienen el sistema. Ese es un dato estimado. Y es importante analizar ese gasto financiero respecto al ingreso, qué porcentaje nos da. Eso nos permite conocer qué tan comprometido está el ingreso de una persona pagando sus obligaciones crediticias actuales. Bueno, indicadores como tal del nivel de endeudamiento que tiene, qué tan alta es la deuda respecto al mercado, puede ser, aquí estamos simulando una categorización del 1 al 5, cliente con bajo endeudamiento y cliente con alto endeudamiento. Luego vendría el tema del score, como tal un puntaje de 1 a 999 que nos indica que si es 999 esta persona es poco propensa a generar incumplimiento. Y si es cercano a 1, en cambio, es una persona que es muy propensa a atrasarse en los próximos 12 meses, que es lo que veíamos en nuestro esquema de extracción. Finalmente tendríamos el tema del ingreso de la persona y el default, que es esta variable dependiente de 1 y de 0 que habíamos precisamente planteado. ¿No es cierto? Esta sería nuestra variable target para la regresión y el ingreso sería nuestra variable target para la regresión lineal, ¿no? Regresión lineal ingreso, regresión logística binaria de clasificación binaria utilizando esta variable default que sería nuestra variable target. Entonces ahí tal vez Diego o equipo les pediríamos, vamos a compartir el ejercicio práctico. En este caso les faltaría. Claro que sí, Alex. Si es que deseas, puedes ya iniciar el compartir. Nosotros les vamos a enviar a las personas que se han inscrito el material, el ejercicio y la biblioteca ENR para que ellos puedan seguirte con la grabación incluso. Si deseas, estamos listos. Creo que sí, puedes ahí cambiarle y ahí estamos. Perfecto. Bueno. Estábamos justamente compartiendo. Esto, como bien lo mencionaba Diego, les vamos a compartir para que lo puedan tener y lo puedan replicar. La idea es utilizar R precisamente para cuantificar esto y vamos a instalar, en el caso de que no las dispongan, algunas librerías que son importantes para cargar los archivos, para generar resúmenes estadísticos o para cuantificar la correlación. Vamos en principio a cargar utilizando esta librería de WIDXL. Carga rápidamente un archivo Excel, dándole la ruta, el nombre prácticamente del archivo, y lo que nosotros tendríamos precisamente es, en este caso, la información que veíamos en el diccionario, ¿no es cierto? Desde la identificación del cliente hasta las variables que nos resultaban de interés,
como la variable de ingreso, que es la dependiente, y la variable target de default, que el 1 representa un cliente de mal comportamiento y el 0 un cliente de buen comportamiento. Entonces, nosotros acá vamos a utilizar en principio un LM para construir. La función LM dentro de R nos permite estimar un modelo de regresión para el ingreso, mientras que la función GLM con la familia de tipo binomial nos permite predecir la variable dependiente binaria, aquí hay una errata, de default, de cliente bueno o cliente malo. Entonces, bueno, esta sería la primera, ¿no es cierto? Estimar esta variable de ingreso que tiene esta distribución, el cuartil 1 de $682, el cuartil 3 de $1,500. Y bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, qué pasa si nosotros cuantificamos la correlación de Pearson. La elegimos porque tenemos dos variables numéricas, por un lado el gasto financiero y por otro lado el ingreso. Y si nosotros ejecutamos esta línea de código, vamos a poder identificar que el ingreso de una persona, que es lo que se esperaría, debería tener una relación, ¿no es cierto?, con el gasto financiero que realiza. Es decir, si yo tengo un gasto financiero muy alto, es porque mi ingreso me debe permitir cubrir ese gasto, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación a más gasto financiero, más ingreso, obviamente tomando como el dato real de ingreso de la persona. ¿Sí? Se esperaría ese tipo de relación, en este caso de un 64% con esta data que tenemos aquí planteada. Por otro lado, también tendríamos, ¿qué pasaría si nosotros cuantificamos la experiencia que tiene la persona en el sistema crediticio contra su ingreso? Se podría esperar, ¿no es cierto?, que mientras una persona ya ha sacado créditos, tiene experiencia en el sistema, tiene una mayor formalidad que otra persona que nunca ha accedido a un crédito, ¿no es cierto? Se podría dar. En este caso, las dos variables sí se asocian, no se asocian tan altamente como la anterior, pero es un 28% de correlación. Aquí nuevamente utilizamos Pearson porque estas dos variables son numéricas continuas. Spearman nos serviría cuando buscamos medir la correlación de variables ordinales. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en lugar de tener el ingreso, tenemos el nivel de ingreso. Tenemos ingreso alto, medio, bajo contra experiencia crediticia alta, media, baja. Son dos variables que son categóricas, son ordinales. Allí utilizaríamos Spearman, por ejemplo. Bueno, y finalmente la correlación entre el saldo vencido y el ingreso. Pues esperaría que si ya empiezo a tener complicaciones, estoy atrasándome, tengo saldo vencido, mi ingreso quizás no es suficiente. Entonces, a mayor saldo vencido, la asociación contra el ingreso sería de 15% en una relación negativa. En R nosotros podríamos utilizar directamente, aquí hemos hecho el cálculo de una correlación entre parejas de variables, pero podríamos utilizar un set de variables y medir la correlación que tienen estas variables. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos estas variables y utilizamos la función core de toda esta trama de variables y vamos a utilizar el coeficiente de Pearson para poder, en este caso, visualizar esto. Y directamente tendríamos, ¿no es cierto?, con el uso de R, cuál es la correlación que tienen cada una de estas variables con el ingreso, por ejemplo. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se relaciona con el resto de atributos, qué nivel de correlación tiene, y vamos a poder ver la correlación, la matriz de correlaciones, ¿no?, de cada pareja de variables, que es lo que presentaríamos acá. Podríamos utilizar también, muy útil, ¿no es cierto?, el core plot, que nos permite justamente cuantificar de manera gráfica cómo está la correlación de variables, un tipo mapa de calor, ¿no es cierto?, que nos dice dónde la correlación es más alta y dónde la correlación es más baja con signo negativo. Entonces, bueno, ahí podemos precisamente evidenciar cómo se comporta el ingreso contra la cuota estimada, contra el saldo vencido actual, contra los días de morosidad, que son los valores más altos, tanto positivos como negativos, ¿no es cierto? El número de acreedores también, y ahí vemos justamente esa correlación que tiene nuestra variable. De esa manera, lo que podríamos plantear es un modelo breve, un modelo GLM, perdón, es un GLM con familia de distribución normal, ¿no es cierto? Esa es la regresión múltiple, y podríamos plantear en este caso la estimación mediante el uso de la función LM. Vamos a estimar el logaritmo del ingreso contra estas tres variables que ya hemos hecho un ejercicio y tendríamos los siguientes resultados. Esto ya sería una regresión
un modelo de regresión dentro de R con la estimación del coeficiente, el error estándar, ¿no es cierto?, el valor T y el valor P asociado a la prueba de nulidad de cada coeficiente, y atributos del R cuadrado ajustado, el estadístico de Fisher también para ver qué tan significante es el modelo global. Eso es lo que nos permitiría R poder aquí evidenciar, ¿no es cierto? Interpretación, simplemente mientras más alta es la cuota, mayor sería el ingreso que se estima, mientras más alta la experiencia es mayor el ingreso que se estima, y si el saldo vencido sube, el ingreso bajaría en su estimación. Eso sería lo que podríamos plantear como tal dentro de la información que en este caso tendríamos a disposición. Nos ayuda mucho R también en el poder identificar, en este caso, que nos lanza un error, que los márgenes son muy pequeños, los gráficos tradicionales de los residuos, ¿no? Valores ajustados versus residuos para poder identificar si hay normalidad de los residuos, si se mantiene la relación lineal, bueno, la información que comúnmente nos dan los gráficos tradicionales que se suelen analizar. Y si buscamos ya generar una predicción como tal, ahí podríamos ver nosotros, me parece que me falta cargar aquí una librería. Podríamos precisamente plantear, en este caso, una estimación como tal de los modelos. Parece ver si me quedó sin ejecutar algo. Sí, nos falta aquí cargar la librería Data Table, que es la que en este caso estamos utilizando para generar estos cálculos como tal. Listo, generamos como tal el pronóstico y utilizamos una librería ggplot2. Es importante en el curso, vemos cómo utilizar este tipo de librerías para poder ver cómo se relaciona el ingreso real contra el ingreso estimado, ¿no? Ahí vemos cómo es el modelo que se obtuvo en función del dato real, que son la nube de puntos, contra el ingreso que se pronostica con este modelo. Esto sería importante. En el curso de análisis de datos con R nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo calcular todas estas métricas y vamos ahí profundizando en cada una de las funciones. En particular, calcular los errores también, ¿no es cierto?, el MAE y el RMSE. Y para finalizar, tenemos el modelo de regresión logística binaria. Utilizamos el modelo GLM. La variable dependiente es el default de 1 malo y 0 bueno. Y relacionamos esa variable con estos tres atributos para poder identificar cómo se comporta, ¿no es cierto?, el bueno o malo respecto a esta información. Prácticamente utilizamos la función GLM y la familia, como les decía, binomial con la función de enlace logit que se utiliza en los GLMs y es lo tradicional para la regresión logística como tal. Y de esta manera tendríamos, en este caso, una estimación bajo un modelo de regresión logística. Bueno, aquí tenemos algunas variables que bordean la significancia del 5%, ¿no es cierto? Y lo que se esperaría como una interpretación básica, por ejemplo, acá, es que el signo positivo hace referencia, como marcamos a 1 como cliente malo, el signo positivo hace referencia a que mientras más alta sea esta variable, mayor probabilidad de ser 1 o mayor probabilidad de ser malo. Por el contrario, la experiencia crediticia, mientras más alta sea, mientras más experiencia tenga crediticiamente, obviamente experiencia buena, ese cliente es menos propenso a hacer o a generar incumplimiento futuro, ¿sí? Eso es lo que nos estarían dando los signos, básicamente, para poder tener una interpretación de negocio básica. Y luego ya podríamos empezar a adentrarnos a analizar los odds ratios, por ejemplo, de cada una de las variables. Si es mayor a 1, tiene mayor impacto. Si es menor a 1, tiene un menor impacto en la probabilidad de que ocurra el evento, en este caso la probabilidad de que el cliente sea malo. Eso es lo que buscamos identificar. Obviamente no nos interesa que el cliente sea malo, lo que nos interesa es identificar a esos clientes que tienen mayor propensión de ser malos para, ya sea en este caso, no generar el crédito o si se lo genera, pues poder plantear todas las condiciones que necesitemos para ese cliente. De ahí tendríamos el tema del tradicional de la matriz de confusión para medir la sensibilidad, especificidad, podríamos ver el recall, ¿no es cierto? Todas las métricas tradicionales, el accuracy, para poder
validar qué tan bueno es nuestro modelo y, bueno, cerraríamos con la parte de la curva ROC, que suele ser importante poder identificar cómo se comporta o nos indica qué tan bueno es el rendimiento de clasificación de nuestro modelo en función de medir cuál es el área bajo la curva ROC. ¿Sí? En este caso, para este modelo que estamos planteando, tiene un 73%, mientras más cercano al 100%, el modelo genera prácticamente una clasificación perfecta. Eso sería una manera breve de poder interpretar. Y si queremos ver a manera de probabilidad y de distribución, si nosotros marcamos a los clientes que fueron malos y estimamos su probabilidad con este modelo, un cliente que tiene una probabilidad de más del 50%, en efecto, la mayoría eran malos realmente, es decir, el modelo los clasificó bien, y mientras más baja sea la probabilidad de incumplimiento de default, que es lo que estamos cuantificando, en efecto, la mayor parte son clientes, en este caso, buenos, ¿no es cierto?, con una probabilidad de default baja. Esa es la forma como veríamos en distribución las probabilidades de ser malo, que se estimaron para los clientes que ya estaban etiquetados como malos, versus los que estaban etiquetados como buenos. Esa sería la relación que se esperaría para decir que nuestro modelo tiene buen rendimiento de clasificación. Eso tal vez sería ahí, equipo, un poco un resumen, ¿no es cierto? Y sería importante poder revisar y validar sus dudas o comentarios que tengan para solventar, ¿no es cierto? No, muchísimas gracias, Alex. Sabes que tenemos algunas preguntas del público asistente. Te voy a ir mostrando para poder solventarlas en el transcurso de estos minutos. Muy interesante todo lo que hemos conversado, principalmente partiendo desde cómo utilizamos la data para poder perfilar correctamente. Carlos Mendoza nos pregunta, en un modelo real de riesgo, ¿cómo recomendaría definir el punto de corte para determinar cuándo la correlación entre dos variables ya es lo suficientemente alta como para descartar una de ellas? Buenísimo, esa es importante la pregunta, ¿no es cierto? Comúnmente los umbrales tradicionales que se manejan suelen ser del 60%, ¿no? Es decir, si supera la correlación del 60%, se marca como variables propensas a generar multicolinealidad. Pero claro, es un criterio como cuando decimos vamos a considerar una variable significativa con un 5%, ¿no es cierto? Son criterios que se vienen manejando prácticamente como acuerdos en el análisis de datos. Sin embargo, ¿cómo lo podríamos determinar ya más analíticamente? Analizando justamente el factor de inflación de la varianza. Cuando nosotros cuantificamos el factor de inflación de la varianza, es un criterio ya más técnico que nos permite identificar si hay una correlación del 60% y el factor de inflación de la varianza cumple el umbral establecido, no tendríamos problema, podríamos trabajar con ello. Pero si el factor de inflación de la varianza ya se nos dispara o se nos supera los umbrales de 5 o de 10, prácticamente indicaría que ese 60% ya es alto para nuestra data o para nuestro problema que buscamos resolver, ¿no? Entonces, eso quizás, o sea, la manera de recomendación, los umbrales tradicionales son del 60%, a lo mucho 70%, y si queremos ya un justificativo técnico, utilizaríamos el factor de inflación de la varianza para determinar si debe ser 70 o debe ser 60 nuestro umbral. Súper, muchas gracias, Alex. Benigno Flores nos dice, ¿por qué la información proporcionada por los buros de crédito es importante para evaluar el riesgo crediticio? Es importante, ¿no es cierto?, la consulta. Cuando generábamos el contexto del ciclo de crédito de una persona, ¿no es cierto?, veíamos que había etapas. Una etapa era la originación, otra etapa era el seguimiento de un cliente y la etapa 3, que era la recuperación o la cobranza, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo de estas etapas, el rol del buró de crédito juega un papel importante. Cuando nosotros estamos en la etapa de originación, cuando recién vamos a captar un cliente nuevo, la información que disponemos de él es dentro de nuestras bases, dentro de la institución, es nula o muy reducida. Entonces, en esa etapa se necesita poder combinar con datos de mercado porque seguro ese cliente tuvo obligaciones en otras instituciones, tuvo obligaciones en retails, en telcos, y con esa data, precisamente que es una data de mercado, lo que se busca inferir es cómo el cliente se va a comportar dentro de la institución. Entonces, prácticamente la información importante de mercado es la que nos ayuda
a originar a esa persona que no la conocemos, no sabemos cómo es su hábito de pago, pero sí el mercado ya sabe cómo se ha comportado en otros créditos que la persona tenía. Cuando ya pasamos a la etapa de seguimiento, ya son clientes nuestros que ya tenemos información de ellos. Comúnmente ahí la información interna tiene una influencia mucho más relevante y la data del buró lo que nos permite es complementar y optimizar nuestro performance prácticamente de nuestros modelos. Entonces de ahí viene, o sea, la importancia de la información del buró depende de la etapa del ciclo de crédito donde estemos, ¿no es cierto? Y se va, obviamente, en algunos tiene mayor importancia, en otros se complementa, pero de ahí es la necesidad o la importancia más bien de su utilización. Estaba en minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Tenemos una pregunta de Daniela. Nos dice, ¿qué criterio utilizarías para escoger entre la varianza de Pearson o de Spearman cuando estamos analizando variables crediticias que tienen muchos valores extremos o que su distribución es muy sesgada? ¿Esta conecta directamente entre Pearson y Spearman? Es importante, ¿no es cierto? La data de saldos de deuda, de días, de morosidad, ¿no es cierto? Comúnmente suele presentar valores atípicos y muy altos en algunos casos. Básicamente lo que planteamos en este caso, ¿cuál es menos sensible a presencia de datos atípicos? Es la correlación de Spearman. Podríamos utilizar esto porque nos da una idea de cómo las variables se relacionan en rangos o en ordinalidad, ¿sí? Entonces, esa no es sensible a datos atípicos. La de Pearson sí es muy sensible. Entonces, si tenemos presencia de datos atípicos, la sugerencia sería utilizar correlación de Spearman. Y hay otras métricas que en lugar de analizar correlación, lo que nos buscan medir es qué tanto se diferencia una distribución de otra. Ahí empezamos a ver el test de KS, de Smirnov, la diferencia de Kullback. Hay otras métricas que se utilizan ya cuando nos adentramos al análisis, ¿no es cierto? Y eso comúnmente lo testeamos en el curso de análisis de riesgo con R. Ya empezamos a profundizar a otras métricas, ¿no? De estas dos que vimos, la recomendación sería utilizar la correlación de Spearman. Que me adelantaste un poquito, hicimos ese previo, pero me parece genial, sí, en efecto, dentro del curso de modelos de cuantificación de riesgo con R que vamos a dictar el 15 de septiembre contigo, la idea es precisamente solventar este tipo de dudas y de temas. Avancemos, ya les vamos a contar un poco a detalle cómo es. Nos dice Paul Medina algo que creo que va relacionado con lo que acabaste de contarnos. ¿En qué situaciones se utiliza regresión lineal múltiple y en cuáles se emplea regresión logística? Bueno, la diferencia principal sería el problema que estamos buscando estimar, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos estimar un dato continuo como el ingreso de una persona, necesitamos utilizar un modelo de regresión lineal múltiple en este caso. Y cuando empleamos la regresión logística, cuando nuestro problema es ya de clasificación. En particular clasificación binaria, ¿no es cierto? Nosotros queremos medir si el cliente va a ser bueno o va a ser malo, si el cliente va a aceptar nuestro producto o no va a aceptar nuestro producto, si el cliente va a generar deserción de nuestro servicio o no va a generar deserción de nuestro servicio. Se vuelve un problema de clasificación binaria y eso se aborda con regresión logística, que sería la herramienta tradicional, ¿no? Obviamente hay otras metodologías también para estos modelos de clasificación, pero entre estas dos metodologías, esa sería la diferencia. Chévere. Oye, Alex, estamos justo en el umbral, creo importante, vamos a darle una pregunta más a las personas para que puedas solventar esta duda. ¿Cómo contribuye esta información crediticia positiva y negativa a la construcción del historial de una persona? Creo que ya la habíamos visto hace un momento cuando nos contabas el por qué es importante, así que Inés, lo habíamos comentado hace pocos minutos. Si es que nos estás viendo en diferido, entraste luego, por favor, estás próxima a verla. Y esta de acá me parecía tan interesante, cómo se calcula en R la correlación de Pearson entre el ingreso mensual y el saldo total en la deuda de los clientes. Sí, justo lo vimos en el ejercicio práctico, ¿no es cierto? Tenemos una función en R que es core y prácticamente lo que hacemos es utilizar esta función para calcular la correlación entre dos variables
o la matriz de correlación directamente si queremos obtener la correlación de un set de atributos, no solo una pareja. Súper. Alex, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros, de parte del IPBF, queremos agradecerte por ser parte del staff del IPBF, por habernos regalado este tiempo. Como tú bien comentábamos, la idea es que podamos profundizar mucho más en estos temas tan interesantes, tan del día a día, tan en lo que nosotros estamos encaminados, tanto en el sector financiero como en el sector asegurador. En este curso, al cual les invitamos, que va a desarrollarse desde el 15 de septiembre, de martes a jueves, este curso que está enfocado a estos modelos de cuantificación del riesgo de crédito con ERE. Así que quienes deseen acceder al mismo, veo que ya por ahí nos están comentando, quienes deseen pueden hacerlo. Va a salir muy pronto un código QR para que puedan solicitarnos cualquier duda y cualquier inquietud. Y nada, pues agradecerte, Alex, por tu presencia, por estar en este tiempo con nosotros. Quiero hacerte la entrega de este reconocimiento público por ser parte de nuestro gremio, de nuestro staff de docentes. Sabemos lo apretado de tu agenda, pero te has dado tiempo para precisamente poder amplificar el conocimiento y llegar y trascender en nuestro propósito de transformar el sector bancario y asegurador persona a persona con estas personas que el día de hoy se nos han juntado y con personas profesionales como tú. Muchísimas gracias, Alex, por esa buena vibra en esta hora. Muchas gracias a ustedes, Diego, y al equipo IPBF por la invitación. Gracias también a todos quienes se han sumado. Pues aquí estamos para poder compartir, ¿no es cierto?, estos temas que son importantes, ¿no es cierto?, poderlos tratar dentro del sistema como tal. Chévere, y a quienes se nos juntaron, les recordamos, estaremos gustosos de verles en nuestro curso de modelos de cuantificación de riesgo de crédito con ERE a partir del 15 de septiembre, de martes a jueves, de 7 a 9 de la noche. Les enviamos un fortísimo abrazo y hasta una próxima ocasión. Alex, nos veremos muy pronto contigo. Hasta luego, Diego, hasta luego a todos. Una buena tarde. Gracias. Tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.